Estamos con la invitada del día de hoy, la señora Susi Medrano. Susi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás vos? Bien, hemos estado ya en otra oportunidad hablando, con Susi sobre el tema de violencia de género, ¿no? La última vez que estuviste hablamos muchos temas, sobre este tema hablamos muchas cosas. Hoy nos vamos a focalizar de pronto en lo que es el femicidio, en cómo la sociedad ve la figura del femicidio. Sí, la idea es describir un poco el concepto, definirlo, porque es un término que muy nuevo, a veces lo escuchamos en algunos medios periodísticos, noticieros, cuando transmiten una noticia sobre alguna mujer asesinada por su pareja, por su esposo o compañero o ex esposo. Y probablemente no esté muy claro el concepto, porque en general las noticias se desvían más para el tema de la historia de la mujer, si la mujer fue asesinada porque era infiel o porque no estaba en casa lo suficiente o porque no atendía a sus hijos. Se focaliza a veces en la historia de la mujer y no en el hecho de que provoca la noticia, que es el crimen, es el asesinato de esta mujer. Pero por eso cuando se empieza a trabajar el concepto de femicidio es un concepto que es muy reciente. En general el femicidio es un crimen de odio. ¿Por qué digo que es un crimen de odio? Porque no es un asesinato común y corriente. El asesinato es neutro. Podemos hablar de asesinatos a hombres y a mujeres. Ahora, el concepto de femicidio es puntual, porque es el asesinato de una mujer por el hecho de ser tal. Un asesinato movido por el desprecio, por el sentimiento de propiedad sobre esa mujer. Es una muerte violenta y en general es producto esa muerte de un castigo, de una necesidad de castigar a la mujer. Por eso no es un homicidio como nosotros estamos habituados a hablar corrientemente. Una persona que es asesinada por otra por X motivos. En este caso, el femicidio tiene un origen y ese origen, esa causa, es la comprensión de cómo están definidos los roles en nuestra sociedad. Evidentemente muchos interpretan que en la sociedad las mujeres tenemos determinados derechos y debemos cumplir con determinadas obligaciones, y los hombres tienen otros. Tienen, más derechos, pueden realizar actividades que nosotros no podemos realizar, y entonces eso da lugar a que muchos hombres consideren que es así, que la mujer, por ejemplo, no tiene el mismo derecho que él a tener una vida privada, a salir, a tener libertad, a tener independencia, a tener, un control sobre sus propias actividades. Entonces empiezan a controlarla, a vigilarla, a celarla, a ver cómo se desarrolla su vida íntima, y ahí aparecen, justificados o no, modos de violentar a la mujer, que en algunos casos culminan en el femicidio. Tomemos este tipo de asesinato como la expresión máxima de la violencia hacia la mujer. Susi, nosotros hoy estuvimos, abriendo, siempre seguimos el sitio Ni Sumisas ni Devotas, donde se habla muchísimo sobre todos estos temas, ¿no? Y estuvimos haciendo un poquito también, investigando un poco en internet, en la web, sobre todos los casos de femicidio que hay, no solamente en nuestro país, que es impresionante el índice que hay de femicidios, sino también a nivel mundial. Sí, es alarmante. Es impresionante cómo sobre todo cómo se va extendiendo, no solamente la cantidad de casos, sino el modo en que se realizan estos crímenes. Por ejemplo, no sé si recordás hace tiempo el asesinato de Wanda Tadei, que era la esposa de uno de los músicos de la banda Callejeros. Sí. Bueno, luego
del crimen de Wanda, que fue prendida a fuego por su esposo, aparecieron un montón de casos de mujeres que habían tenido el mismo final y que tenían el mismo final. Aumentaron, de hecho, en las estadísticas que hay sobre la forma en la que se mata a las mujeres, aumentaron muchísimo los casos de mujeres prendidas a fuego, ¿no? Que es algo muy impresionante, como si fuese una forma, como si fuese una moda, ¿no? de matar de determinada manera. Las estadísticas que hay sobre femicidios son de la Casa del Encuentro, que es una asociación sin fines de lucro que se dedica desde hace mucho tiempo de recabar información a partir de las noticias que salen en los medios de comunicación. Las fuentes que trabaja la Casa del Encuentro son las agencias de noticias, como Telam, por ejemplo, y a partir de estas noticias van ellos tratando de construir un mapa de la cantidad de crímenes que se cometen, del tipo, de qué modo fueron cometidos y de las zonas de nuestro país donde fueron cometidas. Buenos Aires es la provincia que más cantidad de femicidios tiene. Creo que en segundo lugar está Santa Fe. Sí. Y también la ciudad de Córdoba hay muchísimos casos, pero hay casos absolutamente en todos lados, ¿no? Bueno, en nuestro país en todas partes. ¿Por qué dijimos al principio que este es un tema, es un término reciente? Porque el término de femicidio es un término que se impone en la década de los 90 recién, a partir del trabajo de sociólogas como Diana Russell, donde plantean en su libro La política de la mujer asesinada, que el femicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, por su condición de género. Está relacionado con las condiciones de inequidad y exclusión que vivimos las mujeres en nuestra sociedad y se manifiesta en el contexto de la violencia contra nosotras. O sea, es un tipo de crimen muy particular. ¿Y por qué surge este término? ¿Por qué se necesita crear un término? Porque empiezan a ver que las estadísticas de crímenes hacia las mujeres son inmensas y sobre todo que son asesinadas por hombres, porque la mayoría de las mujeres que son asesinadas por hombres, no por otras mujeres. ¿Y de qué manera, no? Porque si nos ponemos a leer en detalle cada caso, vos lees, por ejemplo, hace ya, siempre venimos siguiendo distintos casos, por ejemplo, este caso que está publicado acá, que si no era por los vecinos terminaba muerta, el hombre que atacó a fierrazos a su exmujer, siempre exparejas, siempre exmaridos, o parejas actuales, pero siempre con un ensañamiento, con una forma, o por ejemplo el caso de Villa María, cuando un marido agarró a mazazos a su mujer en la puerta de la escuela de sus hijos. Hay un patrón ya determinado, por ejemplo, en cuanto a la forma como se asesina a las mujeres. Y lo que pasa es que la mayoría de estos crímenes en realidad responden a una concepción del hombre con respecto a cómo debe ser su relación con la mujer y cómo ella se debe comportar. Muchas de las mujeres que terminan asesinadas son mujeres que por ahí de alguna manera plantearon algún tipo de resistencia al tipo de vínculo que tenían, ¿no? A una relación en la cual el hombre ejercía evidentemente un dominio sobre esa mujer. Entonces, algún hecho que para nosotros nos puede parecer trivial o común, para ese hombre es desencadenante de una violencia inaudita. Fíjate que en el caso un caso que no recuerdo ahora el nombre de la víctima, pero recuerdo que fue en Santa Clara del Mar hace poco, más de un mes, donde fue asesinada una mujer por su esposo, fue asesinada brutalmente, a golpes, en la puerta de la casa de un vecino. Y cuando el abogado defensor del vecino hablaba, porque en un principio se detuvo al vecino y al esposo de esta mujer, ¿no? Cuando el abogado defensor del vecino hablaba para tratar, digamos, de despegarlo al vecino de todo del crimen brutal, en un momento dijo algo que a mí me sonó muy fuerte, y habló
usó un término que se usa mucho en estos casos, y es castigo, ¿no? Por eso cuando vos me preguntás el ensañamiento, el odio, la bronca, se llega a eso. O sea, el femicidio no es algo que pasa. Por eso es muy interesante que se busque un término, porque en general en los medios periodísticos cuando se hablaba de esto se habla de crimen pasional, como si el amor fuese tan grande, tan inmenso, tan desbordante, que el hombre encuentra la manera de demostrarlo en quitarle la vida a la mujer. Y en realidad estamos hablando de una forma de vincularse con una persona, porque no hay motivo que justifique la brutalidad y no hay motivo que justifique el crimen. Cualquier problema en una relación de dos personas, en una pareja, evidentemente no se tiene que resolver así, ¿no? Y muchos hombres se encuentran que la única forma de resolverlo es esa, inclusive hay algunos que hasta después se suicidan, pero en definitiva ejercieron primero la violencia sobre la mujer, porque primero le quitaron la vida a ellas. Es terrible. ¿Y cómo la sociedad, por ejemplo, nosotros, porque vamos a incluirnos también, ¿no? Nosotros como sociedad, ¿cómo lo vemos? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo lo tenemos catalogado? Y fíjate, lo interesante para responder a lo que vos me preguntás es, por ejemplo, leer los comentarios que hay cuando salen publicadas estas noticias. Yo lo hago en internet. Cuando aparece esta noticia vas a leer los comentarios de la gente, y si bien no son la totalidad de las opiniones, porque siempre es muy variada, vas a encontrar un buen muestrario y te vas a llevar con una gran sorpresa. A mí me ha pasado que he encontrado comentarios que justifican la conducta de los victimarios, ¿no? Hablando de castigo, como te dije recién, haciendo referencia a la vida de la víctima, cuando en realidad no hay, supongo que partimos del principio de que nadie es merecedor de semejante brutalidad, ¿no? Y sin embargo aparecen justificaciones, formas de interpretar la situación como algo que, bueno, se fue de las manos, no quería hacerlo, se le soltó la cadena, se volvió loco, perdió el control, cuando en realidad ese hecho es la reafirmación del control sobre la mujer, no es la pérdida del control. El hombre, cuando mata en esas condiciones, mata reafirmando su poder, o sea, marcando que las cosas deben ser como él quería que sean. O sea, es el hecho máximo de sometimiento, el hecho de asesinar en esos términos, ¿no? Por eso sería interesante interpretarlo no como un asunto privado. Es interesante cuando se plantea esto como una problemática social, porque los números nos muestran que es una problemática social. De hecho, por ejemplo, para ver algunas cifras que son las que recopila la Casa del Encuentro, en Argentina en el año 2012 se cometieron 255 femicidios. La mayoría de las mujeres murieron golpeadas, baleadas, apuñaladas. Aumentó el caso de mujeres que fueron prendidas a fuego. El 63% de las víctimas de estas 255 mujeres murieron a manos de su esposo, su novio, su exnovio, su exesposo, su pareja o su amante. Quedaron 357 chicos huérfanos, que es otro fenómeno del femicidio que es muy impresionante. Inclusive algunos se cometen delante de los hijos. No sé si te acordás del caso reciente, que bueno, a partir de ese caso nos volvimos a comunicar, que fue el asesinato de Susana Leiva, sí. Esta mujer que vivía en Temperley, que era empleada doméstica, que tenía 2 hijos, uno de una primera pareja y otro de su segunda pareja con la cual convivía, y él la mató, y bueno, todos hace suponer que estaban sus hijos presentes, inclusive el hijo mayor, que era de una pareja anterior, iban a tomarle testimonio, iban a tratar de ver de qué manera poder sacar alguna información de lo que podía haber visto el chico. Esos chicos huérfanos son otra parte, digamos, otras grandes víctimas de este fenómeno, ¿no? de esta forma de reaccionar que tienen algunos hombres con sus parejas. 5 de estas 255 mujeres estaban embarazadas.
26 de ellas fueron abusadas sexualmente antes y 25 fueron declaradas como desaparecidas, que fue el caso de Susana Leiva. Tuvo una semana apareciendo en Facebook su rostro, sus hermanas buscándola desesperadas por todas partes, y apareció tirada en el pozo de la casa familiar, ¿no? Una cosa terrible. Una cosa terrible, y lo interesante de estos casos también es que los que cometen los crímenes, por ejemplo el caso del esposo de Susana Leiva, era un hombre que trabajaba como encargado de un edificio. O sea, no cometen estos casos hombres que son marginales, que están fuera de la ley, que están, digamos, viviendo en un mundo al margen de cualquier tipo de normas. O que han tenido antecedentes de pronto ya de... tenido antecedentes, claro. O que han estado presos o por violencia, porque inclusive muchos hasta ni siquiera son violentos con su entorno. Vos hablas con víctimas y, por ejemplo, inclusive los vecinos te dicen, no, pero era re amable, era muy atento, era simpático, nos hacía chistes. O sea, inclusive hasta muchos tienen un temperamento encantador con el resto de la gente, pero cometen ese hecho terriblemente brutal y terriblemente cruel. Ahora, uno nunca sabe, ¿no? Cuando hablamos muchas veces, y ya no quiero irme de tema, pero poniendo un ejemplo, cuando se habla de noviazgos violentos, uno cuando, por ejemplo, siempre ve a los jóvenes, a los adolescentes, cuando empiezan a noviar y que de pronto hay algún patrón, hay algún indicio de que de pronto esa persona o ese hombre o esa mujer, porque podemos hablar de las dos partes, ¿no? Pero en el caso de femicidio, hablamos de los hombres que asesinan a las mujeres. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Hay algún patrón, hay alguna característica especial, Susi, como para poder reconocer a una persona que va a llegar a hacer una cosa así, por ejemplo? Es difícil, ¿eh? Hay cosas que son alarmantes en cualquier tipo de situación de una relación de pareja, ¿no? Que por ejemplo el tema de los celos, ¿no? El tema de los celos que es una alerta, ¿no? Porque los celos nos indican una necesidad de posesión del otro hacia nosotros. Entonces nunca los celos son un buen síntoma, ningún tipo de relación son un buen síntoma. Y no quiere decir que todos los hombres celosos lleguen a cometer un crimen. Pues, probablemente algunos lo manejen bien y traten se dan cuenta de que no pueden tener un sentimiento tan dañino y lo puedan elaborar. Pero en muchos casos los celos son una alarma interesante como para darse cuenta. Que en general los celos se identifican como amor, ¿no? Es esa idea por ahí del amor romántico, que el que te ama te cela y te sigue, como que hay un celo bueno, como que está bien, como que si te celan es porque te aman, ¿no? O sea, cuando en realidad una persona que te ama no puede tener un sentimiento dañino ni hacia él mismo ni hacia la persona que ama, ¿no? En definitiva, el celo es la necesidad de poseer al otro, de que el otro esté bajo mi control y ser exclusivo. Y la exclusividad en los afectos es muy difícil, porque el celoso, no digo que por ahí una persona se ponga celosa cuando se rompen ciertos códigos de acuerdo, de fidelidad, pero el celoso que nos alarma es el celoso de que la persona tenga su espacio de privacidad, que tenga sus amistades, que salga sola, que tenga su independencia, que tenga su vida, que tenga sus gustos, sus intereses. Ese celo es el celo que es sumamente dañino, ¿no? Porque no permite ningún tipo de vínculo saludable. Y a veces muchas personas lo ven como algo bueno, como algo que muestra que el amor es genuino y que es fuerte. Y en realidad nos está mostrando que hay una relación que puede causarnos mucho daño, ¿no? Los celos son evidentemente un signo. Y después puede haber otros, el trato, a veces no se llega a eso tan brutal como un femicidio si no hubo previo un maltrato. Por ahí insultos, descalificaciones, formas de que la persona se sienta en exclusiva dependencia.
desmerecer lo que hace, no alentar a la persona para que esté mejor, para que se desarrolle, por eso hago también un hincapié de celoso, porque el celoso es un hombre celoso, no va a fomentar que su compañera estudie, trabaje, salga, se divierta, se desarrolle en algo que le guste, ¿no? El celoso va a querer que esté con él, que esté pendiente de sus necesidades, ¿no? Ahí tenemos una alarma muy importante. Yo diría que es fundamental, ¿no? Realmente. Y bueno, el tema, por ejemplo, venimos hablando de nosotros como sociedad, cómo lo estamos, cómo asumimos todo esto, porque es algo que nos preocupa muchísimo, quizás nosotros que estamos en los medios todos los días constantemente, yo creo que a cada minuto escuchamos alguna noticia sobre femicidio, ¿no? Y como te decía al principio, no solamente en nuestro país, sino también, por ejemplo, tenemos en México que es un país donde la mujer sufre una violencia impresionante, donde no sé qué tipo de legislación, porque la legislación nunca alcanza tampoco con respecto a lo que es el femicidio, ¿no? Muchas veces quedan cuestiones muy sueltas por ahí. Y te digo que en México se habla directamente de que ya la situación está totalmente desbordada, porque desde que apareció el primer caso, por eso te digo, este concepto de femicidio responde a la necesidad. Se habla de epidemia en México, de hecho se necesita describir esta cantidad de casos. En 1993 aparecen los primeros casos en México, que aparecen 8 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Sí. Y estas 8 mujeres habían sido violadas, torturadas y asesinadas, y a partir de 1993, que no sé si es el primer año, por lo menos el primer año donde se pone atención, evidentemente debería ser desde mucho antes. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, y todas las ciudades fronterizas son ciudades calientes, donde pasan muchas cosas, y entre las cosas que pasan está esta cantidad de crímenes hacia las mujeres. En Ciudad Juárez aparecen estos primeros 8 casos, y luego de ahí en más se suceden todos los años cantidad de asesinatos, no solamente ya en Ciudad Juárez, sino en todo México. De hecho, se habla que a la actualidad se pueden recopilar 30.000 casos de mujeres asesinadas de manera violenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, los transportes públicos son vagones separados para mujeres y para hombres. Lo habíamos hablado en la vez anterior cuando estuviste, y por el tema del acoso sobre los medios de transporte, ¿no? O sea, a qué punto llegará esta violencia que se ejerce sobre la mujer, que viajan en vagones separados en medio de transporte. Convengamos que México, bueno, la sociedad mexicana, como muchas otras en el mundo, son muy machistas, ¿no? Pero la mexicana es en especial machista. El hombre se cree que tiene derecho sobre la mujer, hablando en forma global, ya no necesariamente de México. El hombre cree que tiene derecho, y por esta situación, por creerse con derecho, llega al femicidio. Y mira, de hecho, está bien, es interesante lo que me preguntas, porque a mí lo que me hace pensar es lo siguiente: o sea, el hombre se cree con derechos, o el hombre tiene derechos, porque es educado en valores que lo hacen reconocer que él tiene esos derechos. O sea, porque cuando construimos una mirada sobre nuestra sociedad, la construimos a partir de una cultura, y esa es la que transmitimos a través de la educación. Entonces, ¿qué tipo de educación brinda nuestra sociedad a nuestros hombres y nuestras mujeres? Y a partir de eso podemos preguntarnos si los hombres deliran cuando consideran que tienen ese derecho, o si en realidad nuestra sociedad se los está otorgando a partir de los valores que le transmite. Y con la educación no hablo ni de la familia exclusivamente ni de la escuela. También tienen mucha incidencia los medios de comunicación hoy en día. O sea, no podemos desconocer a los medios de comunicación como generadores de cultura y como transmisores de valores, ¿no? O sea, si en los medios de comunicación la imagen de la mujer es constantemente denigrada, si es vapuleada, si cuando opina
se la ningunea en un programa, por ejemplo, periodístico, si en un programa de entretenimientos se burlan, si la secretaria siempre es hermosa y tonta y el conductor la tiene que tratar como si fuera una tarada, si se la muestra exclusivamente como un objeto sexual. Entonces, eso nos está diciendo algo. Entonces el hombre que realmente cree que la imagen suya, su rol dentro de nuestra sociedad, es un rol en el cual tiene derechos más que los derechos que tiene la mujer, no está pensando algo, no está sosteniendo su discurso en el aire, sino que lo está, lo está asentando en principios que se le fueron incorporando a partir de la educación que tuvo, ¿no? Porque si no pareciera que las reacciones de la sociedad son alocadas, y en realidad las reacciones de la sociedad responden a lo que nosotros le transmitimos. Si cuando un hombre comete este tipo de violencia, los comentarios que vos lees en Facebook, es que el hombre a la mujer la golpeó porque era infiel o porque no atendía a sus hijos o porque... Entonces tenemos una sociedad que está justificando. Que está condenando. Exacto, que está condenando a la víctima, que está condenando al que recibió la violencia, ¿no? Entonces cuando se castiga a la víctima y no al victimario, y tenemos que pensar por qué pasa eso, ¿no? Y este discurso no lo sostienen solamente los hombres, hay muchísimas mujeres. Vos cuando lees los comentarios, yo lo primero que me fijo es el nombre. ¿Y quién dijo esto? ¿Lo dijo una mujer o lo dijo un hombre? Y es sorprendente que muchas veces ese comentario está en boca de mujeres. Sí, es cierto. Muchas veces nos sorprendemos porque del pensamiento que tiene una mujer hacia otra mujer. Hacia otra mujer, exactamente. Eso es lo preocupante también, ¿no? Sí. Fíjate que bueno, yo es algo que siempre tengo en mente, y es que las mujeres tenemos que preocuparnos por nuestra relación, la relación con los hombres, pero también las mujeres tenemos que preocuparnos mucho más por las relaciones que tenemos entre nosotras, ¿no? O sea, y cómo miramos a las otras mujeres, porque es importante la solidaridad de género en estos casos, porque como dije antes, o sea, sería interesante verlo como un problema social, no como algo del ámbito privado. Si yo en la casa de mi vecina escucho ruidos y sé y la mujer la veo salir cada tanto con la cara magullada y los chicos gritan, o sea, por ahí no voy a ir yo a intervenir, porque por ahí también recibo parte de esa violencia, pero sí pedir ayuda, estar ahí, decirle algún día a esa vecina cualquier cosa que necesites, venite a casa, no sentir que es algo ajeno, porque no quiere decir que a nosotros que no nos haya ocurrido y que por ahí nunca nos ocurre, no quiere decir que no le ocurra al entorno, y ese entorno forma parte también de nuestra vida. No podemos vivir, aislados de algo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y aparte, si no recibimos esa extrema violencia, como dijimos en el anterior encuentro, y esto lo sostengo siempre, recibimos algún otro tipo de violencia. O sea, todas de alguna manera fuimos víctimas, en un laburo, con alguna persona, con algún jefe, con algún maltrato, en la escuela. Y recordemos también de que la violencia no solamente son los golpes, sino también hay violencia violencia emocional, violencia verbal, violencia económica, hay muchos tipos de violencia, y que, como vos decís, siempre alguna lo ha recibido de una u otra manera. Exactamente, eso es algo que creo que nosotras no tenemos que dejar de tener en cuenta, porque creo que si se reconstruye este vínculo de solidaridad entre nosotras, creo que es el mayor antídoto contra este tipo de situaciones, porque como yo te decía antes de comenzar el programa, nosotros podemos hablar de leyes, de legislaciones, de penas, de castigos para los que llegan al extremo brutal de asesinar a una mujer. Pero si la sociedad no lo condena, si nosotros no nos sentimos conmovidos ante ese sufrimiento, como sociedad y como individuos, entonces, ¿de qué va a servir la pena? Porque esa persona no la puede tener encerrada toda la vida, no va a morir en la cárcel, en algún momento va a salir y va a reconstruir su relación. De hecho, por ejemplo, no sé si recordás el caso de Carolina Aló,
esa joven adolescente que fue asesinada de 113 puñaladas por su novio. Bueno, estando preso, se casó en la cárcel él con una chica que conoció por carta. Y volvió a casarse, y cuando en las salidas que tuvo este joven, tuvo denuncias de violencia. Entonces, por eso es un tema que van, cuando se tratan de estos temas me parece que es mucho más allá de la condena de la justicia. Si bien hay una legislación y se puede apelar a que se cumpla esa legislación porque es importante dentro de una sociedad como la nuestra que está estructurada por leyes, hay una condena social que es la necesaria. Es como la condena social es como la base de una pirámide. Sí. Si no tenés la pirámide sin base, la pirámide se derrumba, no tiene en qué sostenerse. Eso es un poco para hacerlo más gráfico. Porque fíjate que y yo traje como para graficar un poco, ¿no? Porque siempre se hablan de números y no se habla de las personas, ¿no? Y como para terminar un poco de verlo en rostros, esta tristeza que causa tanta violencia y tanta muerte. Traje algunos casos, el más reciente y el que nos volvió a conectar fue el caso de Susana Leiva, que fue asesinada por su pareja en Temperley. Se la dio por desaparecida, como dije, una semana, y la encontraron en el pozo ciego de su casa. Murió golpeada y apuñalada, y muy probablemente sus dos hijos estuvieron presentes en ese momento. Después, otro caso también es el de Claudia Rodríguez, que justo se iniciaba el juicio. Claudia Rodríguez fue asesinada en Villa María. A martillazos la mató su ex marido en la puerta de la escuela de sus hijos. Es el caso que yo te comentaba. Recién. En el año 2011, recién ahora se está juzgando. Y bueno, es muy probable que lo condenen, pero ¿qué hacemos sin esta condena social de la que hablamos antes? Después en Entre Ríos el caso de Mariana Romero. Este es un caso muy impresionante porque es una chica de 14 años que fue fusilada con un tiro de una 9 milímetros en la cabeza. Su pareja era un hombre de 40 años que 2 años antes, o sea, cuando ella tenía 12 años, la había dejado embarazada. O sea, ¿qué tipo de vínculo? Ese también es otro tema, ¿no? Que es muy importante tratar, ¿no? O sea, cuando se habla de ese tipo de relación, ¿qué relación puede tener una chica de 12 con alguien de 40? Con un hombre de 38 años en ese momento, ¿no? Y fíjate de qué modo tan dramático terminó esto. Y el 28 de julio también el triste crimen de Juana Gómez, una joven de la comunidad COM, que apareció colgada en un árbol. El caso de Tati Piñeiro, de 18 años, fue encontrada con signos de violación. La acusó de su crimen, que era un joven, se suicidó en la cárcel, pero la familia de Tati apunta a que fue asesinada luego de una fiesta de el hijo de un diputado. Y después el caso más conocido, que es el de Ángeles Rawson, que tanta difusión tuvo en los medios de comunicación, y de nuestra vecina, Laura Iglesias. Todas estas mujeres que fueron muertas por la violencia de los hombres, ¿no? En algunos casos de sus parejas, exparejas, en otros casos de desconocidos que ejercieron la violencia más brutal y que murieron por el hecho de ser mujeres. Yo en esos casos, cuando se habla de este tipo de crímenes, propongo y se plantea, bueno, pero ¿por qué por el hecho de ser mujeres? Yo propongo un ejercicio sencillo, y es, cambiémosle el nombre, pongamos que todas estas mujeres no eran mujeres, sino que eran hombres. Pongámoslo que Ángeles se llamaba Nicolás, ponemos que Laura se llamaba Roberto. No hubieran muerto como murieron. No digo que no las hubieran matado, por ahí Ángeles, si hubiera sido un chico, lo hubieran matado para robarle en la puerta de la casa, o a Laura también lo hubieran asesinado por algún otro motivo, pero no del modo en que lo hicieron. Murieron como murieron porque eran mujeres.
y eso es importante tenerlo en cuenta. Es un buen ejercicio mental. Es un buen ejercicio. Sí, y eso nos permite entenderlo, tomar una verdadera dimensión de que estadísticamente aproximadamente el 80% de las mujeres que mueren asesinadas por hombres, y por hombres que son de su entorno. Entonces es un dato muy interesante para pensar, porque la mayoría de los hombres mueren asesinados por hombres y la mayoría de las mujeres morimos también asesinadas por hombres. Que no es un dato menor ese, para tener en cuenta cuando uno piensa si esto no es una exageración, para entenderlo como un fenómeno real, no como, digamos, algo que puede estar en la fantasía, o que puede ser una forma de llevar hasta lo ridículo la expresión de la violencia hacia la mujer. Son cifras y son casos que nos muestran qué es lo que ocurre alrededor nuestro, ¿no? Susi, ¿vos pensás que nosotros, por ejemplo, como sociedad podemos, cuando hablamos del compromiso y que no tenemos que mirar para un costado y tenemos que focalizar toda nuestra atención en este tema tan profundo y tan lamentable, ¿no?, como es la violencia de género, como es el femicidio? ¿Vos pensás que nosotros como sociedad podemos revertir esta situación? Y yo, la verdad... Además de lo legal, ¿no? Por supuesto, porque sí, lo legal también es importante. No lo vamos a dejar de lado, a pesar de que yo en lo personal pienso que lo legal todavía le falta mucho para poder llegar a condenar y a realmente a tener esto controlado, ¿no? Muchas de las cosas legales todavía creo que los crímenes han superado ampliamente la cuestión legal. Y sí, por el hecho de que no se puede descansar en que el castigo va a ser lo que va a provocar una transformación social, ¿no? Por ejemplo, de hecho hay muchos pedagogos que piensan que la educación es transformadora de la sociedad, ¿no? Pero por eso creo que hay, por ejemplo, que darle más atención a todo lo que tenga que ver con la difusión o con la educación, pero a partir de la comprensión de la problemática como algo social y no como algo particular, ¿no? Porque a veces estos temas se abordan desde el análisis de la historia de cada persona, y sufrió violencia de chico, y vive en la marginalidad, y o sea, tratar de encontrar una explicación que tiene que ver con la historia de la persona y no comprenderlo como fenómeno. Yo eso, por ejemplo, lo observaba como docente, ¿no? Que escuchaba hablar a psicopedagogas o asistentes sociales que trabajaban con estas situaciones desde la perspectiva exclusiva de la situación de la familia de la víctima, del victimario, y no lo abordaban como una problemática social. Yo creo que es necesario abordarlo como una problemática social. Es otra forma de comprensión. Por ahí la historia de la víctima, del victimario, trabajarlo y que le pueda servir para su digamos, revertir las conductas que también le son dañinas a él, ¿no? O sea, el hombre que llega a esa extrema violencia también, evidentemente, debe sufrir lo suyo. Lo que pasa es que es indiscutible que hay una víctima y hay un victimario. Pero es necesario, creo yo, abordarlo como problemática social. Y es necesario difundirlo y incorporar este tema en las currículas de las escuelas, en los ámbitos donde se puedan desarrollar actividades, donde se discute el tema, donde se hable, a partir de charlas, de debates, de artículos. Yo creo que, por ejemplo, esto que es un intento de poner el tema en la opinión pública es fructífero. O sea, a algunos les parecerá que no es algo importante, pero yo creo que todo lo que contribuye a difundirlo. De hecho, hay una ley nacional del año 2009, en el 2009 se votó esta ley, que es la ley 24685, y que es la ley de protección integral de mujeres. Esta
esta ley, por ejemplo, contempla la formación de espacios donde se trabaje sobre este tema, la participación ciudadana, la ampliación de lugares donde se trate de acompañar a las víctimas. O sea, es una ley muy amplia y muy interesante que, bueno, en otra oportunidad la podemos charlar y ver específicamente los puntos, donde se puede tratar de estimular primero a que se lleve a la práctica, que es un reclamo de la mayor parte de los sectores de mujeres, ¿no? Que se lleve a la práctica con su totalidad esta ley, porque yo creo que es muy bien intencionada, pero lamentablemente las cosas que tienen que ver con la difusión del tema y su trabajo sobre la temática es donde todavía no se ha plasmado realmente. Y bueno, que es importante, como vos decís, de que de pronto este tema se instale, porque es una cuestión de instalarlo, así como los temas de inseguridad y todo eso, que se instale en las escuelas, que se instale en distintos sectores de la sociedad, porque eso también se podría haber una apertura mental, ¿no?, en la sociedad con respecto a esto. Y sí, yo creo que es lo único que puede generar una transformación, porque ya te digo, o sea, si hay una posibilidad de que se reduzca la cantidad de casos y que se transformen este tipo de relaciones tan dramáticas y tan brutales hacia las mujeres, es el tema de que estén condenadas por la sociedad, de que no estén aceptadas, de que no parezca algo natural, que terminen algunas relaciones como terminan. Y ojo, ¿no?, cuando hablamos de feminicidio, nosotros ahora prácticamente nos volcamos a lo que es el femicidio íntimo de la pareja, el esposo, el novio. También hay un femicidio sexual, que es la violación seguida de muerte, y también hay un femicidio que tiene que ver con la ocupación estigmatizada, por ejemplo, la cantidad de mujeres en situación de prostitución que son asesinadas. Y bueno, imagínate que si la sociedad a veces no acompaña a mujeres que son asesinadas delante de sus hijos, ¿qué opinión podrían tener para una mujer en situación de prostitución que fue asesinada en la calle, ¿no? O sea, para mucha gente eso es algo, y bueno, es lo que, ¿para qué estaba ahí? Se lo buscó. O sea, son trabajos, es discutible que sean trabajos, ¿no? Por eso prefiero hablar de situación de prostitución, porque son situaciones en las que muchas mujeres están y que las exponen a una violencia mucho más grande, y no solamente mujeres, también esa misma violencia la padecen travestis, transexuales. Sí, totalmente. ¿No? Que es un concepto más amplio. Yo en principio me interesaba el concepto de femicidio y feminicidio, que es un concepto más amplio que el de femicidio, porque el feminicidio abarca también a la violencia no solamente que se ejerce sobre la mujer, sino también sobre los colectivos que son minorías y que también son identificados como vulnerables, y son los colectivos de travestis, transexuales, ¿no?, y que también padecen esta violencia. Y también el feminicidio, para aclarar un poco el concepto, abarca no solamente la muerte violenta, sino la muerte que sufrimos muchas veces las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no de manera violenta, sino que la sufrimos, por ejemplo, por una mala atención médica, muerte materna evitable, un aborto inseguro, desnutrición por cuestión de género, tratamiento que se nos niega por ser mujeres. De hecho, fíjate, hay un caso que yo le recordaba hoy cuando estaba más o menos armando los temas que iba a desarrollar, y recordaba en una reunión de mujeres un caso que sirve como ejemplo para esto, ¿no? Que era el de una mujer que había tenido una situación terrible en una clínica en la que se había atendido, porque había ido a la guardia a partir de unas pérdidas que tenía, que cada vez empezaron muy levemente, pero después se hicieron más intensas, pérdidas de sangre. Ella pensaba que por ahí algún problema ginecológico, se va a atender a la guardia, la maltratan muchísimo en la guardia. De hecho, la enfermera le empieza a decir: ¿qué te hiciste? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te hiciste? Que la amiga, un médico, también la maltrata, la dejan como un par de horas
esperando sentada en una camilla, y ella cada vez se siente peor, con más pérdidas, más hemorragia, hasta que decide irse, llamar a su esposo que la venga a buscar, porque no la atendían, la pasa a buscar el esposo por ahí, la lleva a otro lugar, la atienden en otra sala de urgencia, y lo que tenía ella era un aborto. Estaba abortando un bebé que no sabía que estaba embarazada, porque era un embarazo de 2 meses, y en realidad lo que le hizo esta enfermera fue castigarla, porque habrá pensado, o sea, ella dijo, bueno, te hiciste un aborto en tu casa, yo te castigo y te dejo acá. Y lamentablemente esta mujer perdió su embarazo, que no sabía que estaba embarazada, por esta violencia que ejerció esta enfermera sobre ella, ¿no? Y bueno, y vos fíjate lo que nos está contando, que es agresión también y violencia de una mujer hacia otra mujer. Exactamente, fue en ese caso de una mujer, y muchas veces la violencia que se ejerce en las clínicas, en los sistemas de salud, en la escuela también se la ejercen mujeres, ¿no? Por eso no solamente la violencia la ejercen hombres, o sea, esta pirámide enorme que culmina en el femicidio como expresión máxima de violencia y que es llevada adelante por hombres, está sostenida también con el discurso de muchísimas mujeres. Lamentablemente, nosotras, en vez de tener empatía por otra mujer, muchas veces cuestionamos, castigamos, juzgamos la conducta de otras mujeres. ¿Cuántas veces habrás escuchado a muchas mujeres juzgando la conducta sexual de otra mujer y no así juzgarla de un hombre, ¿no? Eso es muy corriente, y es muy llamativo, ¿no? A mí siempre me llama la atención la necesidad de muchas mujeres de decir, bueno, tipificar la conducta de una. Esta es una atorranta, esto es aquello, y darle una serie de calificativos, cuando el hombre comete la misma o tiene la misma conducta, no se lo juzga de la misma manera. O sea, no hay un juicio que equipare al término que se utiliza para las mujeres, ¿no? Cuando se habla de un hombre de atorrante, se habla de otra cosa, no es lo mismo atorrante que atorranta, ¿no? Un atorrante cambia totalmente, ¿no? Es verdad. Y bueno, muchas veces esos calificativos están en boca de mujeres, no siempre están en boca de hombres. Es más, a veces hay hombres que no piensan así en absoluto y no son para nada, digamos, para decirlo en un término vulgar, machistas en su mirada hacia las mujeres, y sin embargo sí hay mujeres que lo son. Es verdad. Bueno, es un tema muy amplio para analizar, para pensar. Otro tema que a mí me interesa y que también me tiene bastante preocupada y alarmada con las noticias, ¿no?, que uno lee todo a diario, es, por ejemplo, Susi, la desaparición constante de mujeres y que nadie sabe a dónde fueron a parar. O sea, no sabemos si es por el tema de trata. Todos los días vemos en las redes sociales o vemos a través de comunicados en informativos de mujeres desaparecidas. Ese es otro de los temas que quizás en algún momento podamos tratar con un poco más de tiempo también. Sí, es verdad, es otro tema que es bastante alarmante, ¿no? Es bastante alarmante en estos tiempos. De hecho, en México, aparte de la cantidad de asesinatos, también son muy altos los números de mujeres desaparecidas. Son muy altos los números de mujeres. Y que no se llega tampoco a ningún, uno escucha una noticia y después no se hace un seguimiento. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Se investiga? ¿Se rastrean estos casos? ¿Cómo terminan? Es algo interesante para poder debatirlo y hablarlo quizás en otro momento. Bueno, sí, encantada. Bueno, sí, no sé si querés agregar algo más al tema. No, nada más, solamente que bueno, sería interesante en algún momento, digamos, redondear un poco este tema a partir de conocer un poco la ley de violencia contra la mujer, la 26485, y bueno, y ver de qué manera, si ya que tenemos una ley que contempla todas estas situaciones y nos entiende que tenemos herramientas, ¿no?, para visibilizar esta problemática, que es un concepto que está muy utilizado y muy en la boca de todo el mundo, pero no es
menor hablar de visibilizar. ¿Por qué? Porque en general lo que sostiene, lo que mantiene este tipo de violencias es mantenerlo invisibilizado, mantenerlo oculto, que no se vea. Las cosas que no se hablan, las cosas que no se ven, las cosas pareciera que no existen. Es cierto. Y bueno, conocer un poco que hay una ley a nivel nacional que contempla todo este tipo de violencias contra nosotros, es yo creo que algo que nos permite, por lo menos, saber que las herramientas están. De nosotros dependerá en mayor o menor medida poder utilizarlas, ¿no? Y aplicarlas. Bien, Susi, queremos agradecerte por haber estado el día de hoy aquí en Todo Cambia, y vamos a seguir hablando de muchos temas porque esto es tan amplio y hay tanto para hablar. Seguir hablando de femicidio, seguir hablando del tema de la desaparición de mujeres diariamente, hablar un poquito también de cómo nosotros lo enfrentamos la sociedad entera, cómo vemos todos estos temas, ¿no? Porque parte también un poquito de ahí, de cómo lo vemos nosotros. Por supuesto, yo creo que eso es a lo que siempre tenemos que observar, ¿no? Y lo que tenemos que tender es a cambiar la mirada acerca de este tipo de cosas. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y por dar un lugar como para que estas cosas se difundan y se empiece a tratar de pensar lo que nos ocurre de una manera un poco más profunda, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con lo que nos dicen los medios de comunicación, porque a veces los medios masivos hacen hincapié en el detalle, en lo amarillo, en lo que pueda subir el rating de un programa y no en lo que realmente nosotros necesitamos como sociedad, que es puntas para pensar lo que nos daña y de qué manera podemos revertirlo. Muy importante, es importantísimo. Gracias, Susi. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información y por supuesto con más música. Ya volvemos.